Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a tener un- una excelente charla con el doctor Miguel Valdovinos en un tema sumamente interesante que es el eje cerebro-intestinal microbiota. Ahí luego el doctor Valdovinos ya se conectó, vamos a ver de sumarlo. Le envié la solicitud. No, doctor, por ahí, ahí yo le envié la solicitud para sumarse. A ver, vamos a intentar nuevamente. ¿Se escucha bien? No, me dice que no puede conectarse. Vamos a intentar nuevamente. Doctor, Sí, ¿cómo está? ya estoy conectado. Sí, sí, está conectado. Ahí Ahora estamos. sí, ya, bien. Perdón, ¿Todo bien? No, por todo favor. bien. ¿Qué dice, doctor? Tanto tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ante todo, me gustaría presentarlo. El doctor es profesor en medicina. Actualmente se desempeña como gastroenterólogo y jefe del Laboratorio de Motilidad Gastrointestinal del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición del Salvador de Subirán. Es profesor titular de posgrado en la especialidad de gastroenterología y en motilidad. Es director del Centro de Entrenamiento de la Ciudad de México, de la Organización Mundial de Gastroenterología. Ha sido 6 veces galardonado en el premio Bernardo Sepúlveda. Es autor de más de 120 trabajos y 10 libros de gastroenterología. Fue, bueno, editor de la revista mexicana de gastroenterología y es revisor del Gastrointestinal Endoscopy, y miembro de varias sociedades científicas internacionales. Así que para mí, doctor Baldovino, es un verdadero honor contar con su presencia en esta charla. Eh, es una charla más que nada destinada a pacientes para que logren comprender un tema que es sumamente apasionante, que lo que tiene que ver con el eje cerebro-intestinal microbiota, ¿no? Gracias, gracias Fabio por la invitación y encantado de estar aquí con ustedes y hablar de este tema tan fascinante que es el eje cerebro-intestino-microbiota. Excelente. Bueno, primero, y no quiero que se me enoje, porque sé la pasión que tiene por esta entidad es si el eje cerebro-intestinal es un mito o una realidad. No, bueno, este es una realidad totalmente. O sea, las evidencias científicas son contundentes tanto en animales de experimentación como ahora en seres humanos, en donde se ha demostrado que hay una conexión bidireccional entre los más de 100.000 millones de neuronas que tenemos en el cerebro y en la médula espinal, con el tubo digestivo que tiene aproximadamente 100 millones de neuronas, y por supuesto con trillones de células microbianas que tenemos en la microbiota intestinal. Entonces son muchas células y las evidencias científicas muestran que están interconectadas. Todo lo que sucede en el cerebro repercute en el intestino y en las bacterias del tubo digestivo y viceversa.
Eh, yo diría que esto de que el eje cerebro-intestino es un mito, hay que desecharlo, es una contundente realidad. Y basta que nuestra audiencia se ponga a pensar qué le sucede cuando tiene una emoción o un estrés emocional significativo. ¿Qué le pasa a su intestino? Mucha gente puede reaccionar con que se inflama, se distiende, le duele el abdomen, o bien hay gente que simplemente se evacúa del susto o de la emoción. Esa es una evidencia clara que a todos nos ha pasado o lo hemos experimentado cuando tenemos un estrés emocional significativo, ¿no? Excelente, doctor. Bueno, entonces un poco ya nos comentó qué es el eje, ¿no? Es esta conexión que existe bidireccional entre el sistema nervioso central y el intestino y el rol importante que juega en la microbiota, ¿no? Así es. Esta conexión está a través del sistema, como los médicos conocemos, a través del sistema autónomo, ¿no? O sea, existe esta conexión también bidireccional. Sí, bueno, las bacterias y el intestino se conectan con el cerebro por diferentes mecanismos. Uno es a través de lo que tú mencionaste, de las fibras o células nerviosas, ¿no? El nervio que conecta directamente el sistema nervioso central con el intestino es el nervio vago. El nervio vago que sale de el tallo cerebral y se conecta con el esófago, el estómago, todo el intestino delgado y la mitad derecha del colon. Y el resto del tubo digestivo se conectan a través de los nervios sacros de la médula espinal. Entonces, esa es una conexión directa a través de los nervios, el nervio vago. Pero otro tipo de comunicación es muy interesante, es a través de metabolitos que se producen en el intestino. Las bacterias intestinales producen moléculas, neurotransmisores, por ejemplo, sabemos hoy que la serotonina, que es un neurotransmisor en el sistema nervioso central, se produce en un 95% en el tubo digestivo por bacterias y por las células intestinales. Y la serotonina, seguramente la audiencia sabe, juega un papel muy importante en los fenómenos de depresión, etcétera. Entonces es un ejemplo de cómo neurotransmisores se conectan con el sistema nervioso central. Pero también hay otras moléculas que son los ácidos grasos de cadena corta. Por ejemplo, el butirato, el propionato y el acetato son producidas por bacterias y ya sea por vía sanguínea, se conectan con el sistema nervioso central y juegan diferentes funciones. Por otro lado, a través de las células inmunes, a través del tubo digestivo, que es el órgano que tiene mayor número de células inmunes del organismo, también se producen diferentes sustancias, citocinas, agentes pro o antiinflamatorios que pueden ejercer un efecto también sobre las funciones del tubo digestivo. Entonces, como ves, hay diferentes maneras por las cuales los microorganismos y las células intestinales se conectan con el cerebro. Me faltó mencionar las hormonas. El tubo digestivo produce muchas hormonas, por ejemplo, el péptido parecido al glucagón, que tiene muchos efectos también a nivel del sistema nervioso central. Excelente. Acá doctor, nos pregunta el doctor Gabriel Vinderola si la serotonina intestinal atraviesa la barrera hematoencefálica o actúa solo a nivel intestinal. No, claro, atraviesa la barrera hematoencefálica, sí. Son, son agentes que sí tienen conexión directa con la sinapsis en el tubo digestivo, en los plexos entéricos y sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Excelente. ¿Cómo uno puede estudiar este eje, doctor? Ah, eso es muy interesante. El papel que juegan los microorganismos en las funciones cerebrales se han estudiado utilizando unos animalitos en el laboratorio que se denominan animales libres de gérmenes.
o animales notobióticos o germ-free en inglés. O sea, el ratoncito nace y se mantiene en un ambiente completamente estéril. Y hoy sabemos que estos ratoncitos que se mantienen o crecen en un ambiente estéril tienen muchas alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, se comportan socialmente de manera diferente a ratoncitos normales, tienen alteraciones estructurales en el cerebro, se mieliniza el sistema nervioso central, en fin, otra serie de alteraciones que se han visto en estos animalitos. Otra forma de estudiar el eje cerebro-intestino-microbiota es tomando estos animales libres de gérmenes, se les trasplanta microbiota de humanos, por ejemplo, de pacientes que tienen síndrome de intestino irritable. Y al ser trasplantados, estos animalitos tienen conductas y alteraciones en la función digestiva similares a los del humano, lo cual demuestra que a través de la microbiota intestinal se puede transmitir fenotipos de enfermedades diferentes. Esto también ha ocurrido de manera muy interesante, por ejemplo, en enfermedad de Parkinson y en otras alteraciones. La otra forma de estudiar esto es con el uso de probióticos o de agentes microbianos. Entonces, hoy sabemos que consumir un probiótico puede modificar la conducción a nivel del sistema nervioso central. Inclusive hay experimentos que muestran que el consumo de probióticos pueden modificar los estados de ánimo, estados de ansiedad o de depresión en algunos pacientes, lo cual sugiere que existe una comunicación de estos organismos que ingerimos como probióticos con el sistema nervioso central. Y esto ha dado origen al término que conocemos como psicobióticos, o sea, organismos que afectan el sistema nervioso central. Entonces, un campo fascinante de cómo las bacterias y las células intestinales influyen sobre el funcionamiento del sistema nervioso central. Y aquí me gustaría hacerles mención de esta frase famosa de Juvenal del siglo I, que decía que mente sana en cuerpo sano, ¿cierto? Es decir, quiere decir que si tu mente está bien, tu cuerpo va a ser sano. Pero hoy con estas investigaciones podemos decir que si tienes un intestino sano, tienes un cerebro sano. ¿De acuerdo? Excelente, o sea, tiene efecto en viceversa, tanto de Así un es. sentido como del otro. Bien, y lo he escuchado hablar de algunos trabajos también que se citan en cuanto a la ingesta de fermentados que también estimulan estudios cerebrales, ¿no? Con resonancia en el que estimulan ciertas áreas en la resonancia, ¿no? Así es. Exacto, hay un experimento ya muy multicitado en la literatura médica del doctor Emerald Mayer en la Universidad de California en Los Ángeles, en donde a un grupo de mujeres sanas que recibieron diferentes estímulos visuales y con resonancia magnética se midió la actividad cerebral y se estudiaron un grupo a mujeres que se les dio un probiótico, un yogurt con probióticos, otras mujeres se les dio un producto lácteo no fermentado y a otros se les dio un placebo. Las mujeres que recibieron el yogur probiótico tuvieron cambios significativos en la actividad cerebral con estos estímulos emocionales. En cambio, las que recibieron el producto lácteo no fermentado y el placebo no sufrieron ningún cambio en la actividad cerebral. De tal forma que se demuestra que algunos productos fermentados, como puede ser el yogur, el kefir, etcétera, pudieran tener algún efecto sobre la función cerebral. Excelente. Bueno, y acá quería saber si qué evidencia existe en cuanto a
los beneficios o la presencia en enfermedades con respecto al eje cerebro-intestinal microbiota, en cuanto usted ya algo mencionó del Parkinson, pero me parece que puede explayarse un poco más con respecto a esto, ¿no? Sí, bueno, hoy sabemos que algunas enfermedades neurodegenerativas pueden tener su origen en el intestino. Y tú mencionas la enfermedad de Parkinson. Y hay una hipótesis del doctor Brack, que lo hizo a principios del año 2000, en donde demostró que posiblemente la enfermedad de Parkinson puede empezar a nivel del intestino, ya que la enfermedad de Parkinson se caracteriza por el depósito de proteínas anormales en los núcleos del cerebro, ¿sí? Sobre todo la sustancia nigra. Y este depósito anormal de estas proteínas hacen que funcione mal este núcleo cerebral, la sustancia nigra, y empieza a ver las alteraciones motoras del Parkinson, como son el temblor, etcétera. Se ha demostrado que en enfermos de Parkinson tienen estos depósitos de esta proteína normal en el intestino, en el nervio vago y en las estructuras del cerebro. Y todo parece ser, o esta hipótesis pretende demostrar que la enfermedad de Parkinson por un estímulo infeccioso, puede ser un virus que infecta el intestino, hace que se cambie la microbiota intestinal y esto produce el depósito de la alfa-sinucleína, que es la proteína anormal que abunda en el Parkinson. Se deposita primero en las células nerviosas del tubo digestivo y de ahí ascienden a través del nervio vago hasta los núcleos cerebrales, produciendo las alteraciones nerviosas y motoras que tiene la enfermedad de Parkinson. Entonces es una hipótesis muy interesante que demuestra que algunas de estas enfermedades pueden tener su origen en el tubo digestivo y afectar el cerebro, ¿no? Y bueno, los otros ejemplos más que conocemos más abundantemente es el intestino irritable, ¿no? La colitis famosa, que sabemos que muchos pacientes lo tienen, y se ha visto que los pacientes con colon irritable tienen una microbiota alterada. Sabemos que tienen una percepción anormal de las sensaciones del tubo digestivo y tienen áreas del cerebro que se activan con los estímulos intestinales muy diferentes de los sujetos sanos. Entonces, esta es otra enfermedad que muestra cómo una alteración en la microbiota intestinal altera la función de las células del intestino, producen estímulos dolorosos que se transmiten en forma acelerada hacia el cerebro. Las estructuras cerebrales lo captan de manera anormal y por eso los pacientes con intestino irritable se la viven con dolor, distensión abdominal y alteraciones de las funciones digestivas, diarrea, estreñimiento, etc. Entonces son dos ejemplos muy, muy concretos de cómo interactúa el cerebro con el intestino y las bacterias, ¿no? Súper interesante y muy Sí, apasionante también. En cuanto a esto que estuvimos hablando, y ya dio dos ejemplos muy importantes en un sentido y en otro, me gustaría aclarar un poco la metáfora el segundo cerebro, como del intestino, porque se le dice el segundo cerebro porque bueno, tiene millones y millones de neuronas y entonces se le dice el segundo cerebro, pero me gustaría que nos aclare un poco esta metáfora o este término por ahí. sí, bueno, se acuñó este término de segundo cerebro o cerebro intestinal, como tú dices, por el gran número de neuronas. O sea, si se cuentan las neuronas del tubo digestivo, es un número similar al número de neuronas que hay en la médula espinal. 100 millones de neuronas aproximadamente. Entonces, eso hace que es una estructura llena de
células nerviosas, el intestino. Pero por otro lado, cuando se cortan todas las conexiones nerviosas que hay con el intestino sigue moviéndose, es decir, tiene un automatismo. Inclusive en cadáveres es posible llegar a ver cómo todavía existe en un cadáver o un individuo recién muerto, puede existir algún automatismo tanto en el corazón como en el intestino. Es decir, las células nerviosas del intestino pueden generar sus propios estímulos para generar movimiento y las funciones del intestino. Entonces, por eso se piensa que pues el intestino puede ejercer algunas funciones que equiparan a los sistemas de control que ejerce el sistema nervioso central. Por eso se habla de un segundo cerebro o cerebro intestinal. Y bueno, sabemos que muchas de las funciones del tubo digestivo son involuntarias, la gran mayoría. La digestión, el movimiento, el vaciamiento del estómago, la peristalsis del intestino, los movimientos del colon, los fenómenos de absorción, todos esos fenómenos ocurren de manera automática. Solamente algunas funciones digestivas las controlamos con el cerebro voluntariamente, como es el acto de deglutir y el acto de la defecación. Fuera de esos dos actos, todo lo demás es automático e involuntario, lo controla el intestino. Excelente. Bueno, una pregunta un poco más específica también que me anticipó el doctor Gabriel Vinderola. Si con respecto a los probióticos, si hay mix de cepas, ¿sí? Con respecto a, bueno, nombres comerciales como el Vivomix o el BSL3, y si hay un estudio clínico metaanálisis para colon irritable con respecto a estos probióticos. Y si en México está, porque nosotros no disponemos de este tipo de probióticos. Bueno, en intestino irritable se han hecho muchos ensayos con probióticos para tratar de demostrar su eficacia. Y los estudios son controversiales y los probióticos que han demostrado ser útiles en el control de los síntomas del paciente con colon irritable, pues los podemos mencionar con los dedos de las manos, no hay muchos, que es el Bifidobacterium infantis, que lo tenemos en México, no sé si en Argentina ya lo haya, creo que en Chile sí lo hay. Uh-huh. Tenemos otro probiótico que se llama, que es una combinación de probióticos en donde tenemos un yogurt adicionado de bifidobacterias animalis, como es el caso de Lactivia, que es un yogur probiótico y que tiene evidencia científica de que funciona en intestino irritable. Saccharomyces boulardii tiene un par de estudios en donde demostró ser efectivo en colon irritable. Y recientemente en México tenemos el Saccharomyces cerevisiae, es otro probiótico que tiene buenos resultados en pacientes con síndrome de intestino irritable y que ya lo tenemos en México. La combinación que mencionas, el BSL3, no está en México, es una combinación de 8 cepas de probióticos, pero que más que en intestino irritable se ha utilizado para control de la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo la colitis ulcerosa y la pouchitis o la reservoritis en pacientes operados con colitis ulcerosa. Excelente. Bueno, disponen de muchos más probióticos de lo que disponemos nosotros, sí, hoy, digamos, Probablemente sí. sí. Eh, tenemos los lácteos y después, bueno, acá el kefir también es un boom digamos, que explotó mucho más en la época de la pandemia, donde la gente Claro. se dedicaba mucho más en sus casas a hacer cosas. Digamos, qué concepto tiene el kefir? ¿Usted lo recomienda?
digamos, para los médicos es un poco difícil poder indicar algo que no tiene trazabilidad, ¿no? Que no es tangible exactamente qué flora está creciendo, qué no. Es complejo, desde el punto de vista lácteo es mucho más sencillo, lo que viene envasado y sabe que está certificado es más fácil, pero desde el punto de vista kefir, inclusive las diferencias que hay entre un gránulo a otro es muy difícil, ¿no? Sí, es un punto interesante. Actualmente, organismos internacionales, como es la Organización Científica para el Estudio de Prebióticos y Probióticos, establece claramente a qué le debemos denominar probiótico y a qué le debemos denominar alimentos fermentados. Entonces, los yogurts, el kefir, la kombucha, otro tipo de alimentos que tienen bacterias vivas, se deben denominar alimentos fermentados. No se deben de denominar como probióticos. Para que sea probiótico debemos de saber las cepas, la cantidad y debe de haber estudios científicos que muestren que son benéficos para la salud. Esas tres características debe de tener un probiótico. Hay más de 120 estudios con yogurt que han demostrado que tiene algunos efectos benéficos para la salud. Hay estudios en osteoporosis, hay estudios en estreñimiento, hay otros estudios en sistema inmune, etcétera. Y el kefir es menos estudiado, está menos estudiado. Pero hoy en día sabemos que para tener una microbiota sana, yo creo que sí es importante consumir alimentos que tienen bacterias en forma natural, como son el caso de la colagria, los quesos con bacterias, o sea, con probióticos, también el yogurt y otro tipo de alimentos que tienen bacterias vivas y que seguramente son benéficas para la salud. Hace falta un mayor número de estudios con kefir, pero es una manera de tener una microbiota sana, consumir este tipo de alimentos. Y bueno, la otra parte, el otro aspecto importante son los prebióticos, o sea, estos sustratos que al comerlos van a nutrir nuestras bacterias y van a hacer que proliferen las bacterias benéficas, ¿no? Y es el caso de la fibra dietaria, es el caso de la inulina, de los oligosacáridos, es el caso del vino, por ejemplo. Ustedes en Argentina tienen vino y hoy se sabe que el vino tiene polifenoles y los polifenoles pueden ser prebióticos. Y hay estudios interesantes que muestran que el consumo de polifenoles a través del vino, por ejemplo, puede mejorar la microbiota intestinal. Si uno tiene que poner en la balanza tanto los prebióticos como los probióticos en cuanto a recomendación alimentaria, una dieta variada y todo eso, ¿para usted pesan lo mismo los prebióticos y los probióticos? Cada vez hay más evidencia científica de que el consumo de prebióticos favorece tener una microbiota más sana y se asocia con estados de salud. Y con los probióticos, pues la ventaja que tenemos es que hay un mayor número de estudios que muestran tanto evidencia como en salud y enfermedad. Desde el punto de vista del peso de la evidencia científica, ahorita hay más evidencia con probióticos, pero la evidencia con prebióticos está creciendo. De tal manera que mi recomendación es que hay que consumir ambos tipos de estas sustancias y de gérmenes que ayudan a tener una microbiota sana, ¿no? Favorable. Excelente. Bueno, pregunta al doctor Martín Toro, con la ingesta de probióticos, si al paso a través del ácido gástrico, si qué proporción llegan vivas las bacterias, ¿hay alguna evidencia con respecto a eso? Sí, bueno, para tener un producto
probiótico de manera comercial, ese probiótico debió de haber sido sometido a modelos en el laboratorio que muestren que son resistentes al efecto del ácido gástrico, de las sales biliares y de las enzimas digestivas. De tal manera que probablemente este es uno de los aspectos que no favorecen al mercado de los probióticos. Hay miles de probióticos en el mercado, pero desafortunadamente no todos tienen este tipo de pruebas que muestran que tienen una cantidad conocida, se sabe el genoma de la bacteria que tiene el probiótico y ha sido sometido en el laboratorio a pruebas de resistencia al ácido gástrico, a las enzimas digestivas, a las sales biliares, y además de que pueden adherirse a las células del intestino, que pueden competir contra patógenos, etcétera. Todas estas características que hacen que un probiótico pueda tener efectos benéficos a la salud. Una bacteria que se deshace o se destruye con el ácido gástrico, pues nunca va a tener efectos probióticos. Bueno, la verdad que muy claro, doctor, muy claro y esclarecedor como están escribiendo ahí. Me gustaría ver si nos puede dar algún mensaje final con respecto a todo lo que estuvimos hablando. Bueno, el mensaje final es, lo referiría a esta frase de intestino sano en mente sana o en cerebro sano. Es decir, hay que cambiar nuestro estilo de vida, nuestra dieta y nuestros hábitos de alimentación para tener una microbiota sana. Tener una microbiota sana nos va a garantizar tener una función digestiva normal y también nos va a garantizar tener funciones cerebrales y un aspecto emocional sano también. Entonces el mensaje final es eso, aprendamos a cuidar nuestras bacterias del intestino, aprendamos a tener hábitos de alimentación y de ejercicio que modifican significativamente e impactan significativamente la salud digestiva y la salud cerebral. Yo creo que eso sería mi mensaje final. Bien, y los que somos apasionados por esto estamos expectantes, ¿no? Generando nuevas líneas de investigación con todo esto, que la verdad que desconocemos cuál es realmente el límite, ¿no? Con respecto a la microbiota y sobre todo a nivel del sistema nervioso central, que es todo algo siempre tan misterioso, tratando de ayudar a patologías que a veces son súper complejas como las patologías degenerativas y todo eso. Así que, Claro. bueno, la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento. Sé que está en horario laboral y que se tomó este tiempo para esta charla y bueno, lo estuve persiguiendo por todos lados, doctor. Estuvimos con charlas previas. Así que la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento y bueno, espero que pronto podamos vernos físicamente como se hacía antes, de forma rutinaria, ¿no? Claro, claro, Fabio, y encantado de platicar de estos temas tan fascinantes hoy en día que la investigación científica nos ha traído eh, al conocimiento médico y aplicarlo en la vida cotidiana para tener una vida más saludable. Y te agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, doctor. Gracias. Nos vemos. Saludos. Hasta luego.